Tenemos un montón de noticias PC y una vez vamos a empezar viendo todo esto, en donde ya tenemos Horizon Forbidden West edición completa, va a salir finalmente para PC y va a tener varias cositas interesantes. Este juego se va a lanzar el 21 de marzo y va a tener muchas tecnologías de mejora, como por ejemplo Nvidia DLSS 3, AMD FSR e Intel XeSS. Está muy interesante esto, no se aclara qué FSR va a ser, yo supongo que va a ser FSR 2.2 porque del 3 no se menciona en ningún lado, solamente aparece esta imagen que ven por acá. También se confirma el soporte para Nvidia DLAA para que la resolución sea muchísimo mejor y reflex, evidentemente necesario para la generación de cuadros de DLSS 3. Pero como vieron, se menciona que quizás pueda tener generación de cuadros, pero no se menciona sobre FSR 3, sino especialmente para DLSS 3. Como dice la noticia, en un futuro posiblemente lo metan, pero ahora vamos a hablar un poco del FSR 3 oficial en varios juegos, porque también hay otro juego que lo va a tener. Como ya saben, AMD lanzó la RX 7600 XT con $329 en su precio oficial en MSRP. Como ya lo vimos, o lo vamos a ver más adelante, que luego voy a subir un video analizando esta tarjeta gráfica, así que si no lo viste, suscríbete al canal. Básicamente es lo mismo que la 7600, con la misma cantidad de núcleos y más memoria VRAM. Bueno, esta es una tarjeta gráfica, como lo vamos a ver en el futuro, difícil de recomendar por su precio. Los 16 GB están muy bien, pero en la mayoría de juegos por ahora no ayuda mucho, e incluso contra la competencia, incluso hablamos de 4060, cuesta competir. Por lo tanto, es una tarjeta gráfica complicada. Está muy bien los 16 GB, pero el precio todavía hace que no sea tan relevante. E incluso recordemos que tiene exactamente todo lo mismo, hasta los 128 bits. Pero mientras tanto, por ejemplo, en un minorista alemán se vendieron más 4070 Ti Super que RX 7600 XT en el día del lanzamiento. Esto no implica que a largo plazo se vendan más tarjetas gráficas de Nvidia, pero para que tengan una idea, se vendió una cantidad de 300 unidades de RTX 4070 Ti Super, mientras que de RX 7600 XT en la misma fecha del 24 de enero, 30 unidades, alrededor de 30 unidades. Por lo tanto, sí, mucha gente prefirió Nvidia en esta ocasión, aunque estemos hablando de tarjetas gráficas bastante diferentes por el nicho de precio, pero igualmente llama la atención. Mientras tanto, pasamos a otras noticias: que si tenés tarjeta gráfica Nvidia RTX con la última actualización de drivers, vas a poder activar lo que sería Nvidia RTX Video HDR. Esto, gracias a los núcleos Tensor Core, vas a poder aumentar la calidad y resolución de tus videos aplicándoles también HDR. Necesitas cumplir ciertos requisitos. En pantalla directamente estás viendo los requisitos. Puede funcionar en monitores compatibles con HDR menos 10, pero quizás si tenés display HDR 400 no te beneficies de esta tecnología. Pero lo importante es que lo vas a poder probar. Que vas a poder escalar, por ejemplo, de 1080, le aplicas un escalado y ves la diferencia, ¿sí? Uno se ve bastante borroso y el otro se ve un poco más definido, con las líneas y bordes más detalladas. No hay que olvidar que también AMD está haciendo algo similar con YouTube y VLC, pero eso lo vamos a ver también un poco más adelante cuando esté más pulido. Pero es interesante cómo están metiendo tecnologías no solo para videojuegos, sino también para aumentar la calidad de los contenidos multimedia que estás utilizando. La consola portátil MSI Cloud se va a lanzar en España el 1 de abril, ya está con un precio de 879 euros. Saladita la consola, que contiene gráficos Intel Arc. Acá lo podemos ver en PC Componentes, donde vemos que tiene el Intel Core Ultra 7 de 16 GB y 1 TB, 930 euros, muchachos, con envío gratis. Envío gratis, sirve. Pantalla de 120 Hz, una consola interesante que en su momento yo estuve analizándola un poquito, muy poquito, ¿sí? Y no te da más FPS que la Asus ROG Ally, por lo tanto es una consola que por ahora yo la veo bastante alejada en rendimiento, pero cuando salga podemos ver análisis si quieren. La versión que trae 16 GB pero 512 de almacenamiento, 880 euros, pero con envío gratis. Por cierto, hay otra versión que tiene el Core Ultra 5 y que sale $700, pero no se sabe todavía cuánto va a llegar en euros para España. Pero bueno, es interesante cómo están trabajando en consolas, aunque no es la única consola, gente. Ya que en el mercado hay más consolas que están saliendo, como esta Orange Pi Neo, la cual cuenta con los Ryzen 7 7840U y evidentemente cuenta con los Radeon 780M. Sí, mismos gráficos íntegros que van a ver en Ryzen 8000G. Y
estos gráficos son los que tiene, por ejemplo, la Asus ROG Ally, la Lenovo Legion Go, y son gráficos muy potentes para una consola de este tipo, superando, en mi opinión, a los de la MSI Cloud. Por ahora, de esta consola no hay fecha, no hay precio, se está probando esto todo en China, evidentemente, pero esperemos que próximamente sigan saliendo más de este tipo de consolas, sean más comunes y por ende bajen también de precio, porque no son económicas, son consolas pensadas para un público que puede depositar todo ese dinero. Juegos FSR3 de forma oficial, esto sin mods ni nada, pero me hace llegarme a preguntar si FSR3 implementado por los desarrolladores está siendo un desastre o no. Por ahora los juegos que están saliendo, en mi opinión, FSR3 está siendo un desastre siendo implementado por los desarrolladores. Tenemos el ejemplo de Warzone, que lo vimos en el canal. Con gráficas AMD, la generación de fotogramas de FSR3 funciona muy bien, tanto con tarjeta gráfica como con gráficos integrados, porque sí, también lo probamos con esos gráficos integrados, como pueden ver en el video. Y se notaba un incremento de fotogramas y una fluidez adicional, aunque no es recomendado para juegos competitivos, pero la fluidez visual se notaba. El problema es cuando ya lo probás en GPUs como Intel Arc o tarjeta gráfica de Nvidia. FSR3 en Warzone está habilitado en un montón de tarjetas gráficas, pero está mal metido por los desarrolladores, que hace que la experiencia en Nvidia e Intel Arc sea desastrosa. Mucha gente me ha venido a comentar que con tarjetas gráficas Nvidia RTX, GTX sienten mucho más input lag o se le ve muy trabado cuando activan la generación de fotogramas de AMD, y eso es porque está muy mal implementado. En Intel Arc lo pude probar y funciona fatal la generación de fotogramas porque está mal metida. La primera vez que lo probamos en directo con la tarjeta gráfica y después lo probé con el mini PC que tiene gráficos integrados de AMD, funcionaba perfecto. El Farming Simulator 2022 está implementado también como muy mal. Incluso si tenés tarjeta gráfica AMD y tenés la última versión que tenés AMD Fluid Motion Frame mediante drivers, sí o sí tenés que activar esa función para que te active la generación de fotogramas de FSR3. Entonces la implementación está muy mal hecha. También en tarjetas gráficas de AMD, como mencioné. Entonces me da a pensar que no están aprovechando bien los desarrolladores en meter esta tecnología decentemente. Lo está haciendo mucho mejor los modders que la propia desarrollador del videojuego. Entonces da a pensar un poquito. FSR3 está haciendo un desastre por ahora mediante el creador de los juegos, sí, y acá AMD no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque ellos no implementan la tecnología dentro de los juegos, e incluso en sus notas de parche, cuando lanzaron de forma oficial FSR3, mencionan que ellos no pueden hacer nada, tienen que hacerlo los desarrolladores. Pero bueno, en base a eso también tenemos este próximo juego que es Starfield, que va a recibir soporte para FSR3 la próxima semana. Esto sería en la versión de Steam Beta, y a final de este mes de febrero estaríamos teniendo la versión oficial con la tecnología metida. Hay que ver cómo la meten, ese es el tema. Bethesda va a meter bien la tecnología de FSR3 funcional para AMD, Nvidia e Intel Arc de forma correcta, o lo va a hacer como Warzone, que lo metió bien para AMD, pero si lo usas con una tarjeta gráfica Nvidia o Intel Arc te va a funcionar fatal. Esa es una duda, el tiempo resolverá esa cuestión. Por ahora está siendo bastante nefasta la implementación por los desarrolladores. Y acá en el tweet oficial de Bethesda estamos emocionados por compartir que FSR3 llegará a la beta de Steam de Starfield la próxima semana. FSR3 estará disponible para todos los jugadores de PC a finales de este mes, antes de nuestra próxima actualización programada. Así que solamente queda esperar. Mientras tanto, si querés saber qué juegos tenemos disponibles a día de hoy, AMD tiene esta lista de juegos con FSR3 recientes. Vamos a verla. La última actualización fue del 26 de enero de este año, donde tenemos FSR3 de forma oficial en Avatar, Frontiers of Pandora, Call of Duty Modern Warfare 3, Warzone para los amigos, ya sabemos que funciona fatal, Stencil, que también lo vimos en el canal, junto a Farming Simulator 2022. Por Pokémon sigue teniendo la versión anterior al lanzamiento oficial, por lo tanto está rotísima, al mismo tiempo que Immortal of Aveum. Después Like a Dragon Gaiden, el Infinity Wild de Like a Dragon Gaiden también, Mortal Online 2, Motor Cups RC y The Talos Principle 2. Por ahora, el único juego interesante es el Avatar, el Call of Duty Modern Warfare, y ya está. Deja de contar. Los desarrolladores se tienen que apurar en meter esta tecnología para que sea competitiva, por lo menos por parte de tarjetas gráficas AMD. Incluso las RTX 2000 y 3000, que
pueden aprovecharse de esta tecnología. Pero ya te digo, utilizando mods por ahora me parece que va mucho mejor que de forma oficial el F03 por los desarrolladores. Nvidia sacó una nueva tarjeta gráfica, sí, nueva entre comillas, porque es una reversión de la RTX 3050, esta vez recortada a 6, pasando de 8 GB a 6 GB y un 20% más lenta en total. Computerbase compartió algunas imágenes para ver el rendimiento que tiene, pero ojo, no todo es malo. Ahora vamos a verlo. Esta es una tarjeta gráfica que piensa competir en el segmento de los $200 o menos contra la GTX 1650, que a día de hoy está a unos $150, la 1630 que se la encuentra a $170 y esta 3050 pasaría a costar $170 también. Precio que bueno, está un poco ahí que puedes conseguir otra cosa, pero si luego vemos que el rendimiento en videojuegos es aceptable, ojo, ojo, ojo. Y acá, gracias a Computerbase, podemos ver estas estadísticas en DreamHark, por ejemplo, Time Spy Graphics Score, donde la 3050 que tiene 130 vatios tiene un puntaje de 6290, mientras que la 3050 nueva con 70 vatios, que esto no es poca cosa, es interesante, una tarjeta gráfica de este tipo pero de bajo consumo, tiene un puntaje de 4869 puntos. El rendimiento evidentemente es menor, es peor que la versión de 8 GB, evidentemente, pero con un precio más recortado puede llegar a ser interesante para competir. Eso para alguien que busca una tarjeta gráfica de menos de $200. Ahora, eso sí, hay que ver el tema de la competencia, porque quizás puedes ir por una tarjeta gráfica AMD que te va a dar un poquito más de rendimiento e incluso a menor precio. Pero bueno, eso hay que verlo ya cuando empiecen a salir las reviews, donde veamos cuánta diferencia en gaming hay realmente. Por lo pronto, en media de FPS, la de 8 GB, la 3050 de 8 GB da 45 fotogramas, mientras que la 3050 de 6 GB da unos 36. Ojo, porque esto no es mucha diferencia, pensando que hasta le podés poner mods de FSR3. Realmente, si lo pensás por ese lado, puede ser hasta producente, puede ser positivo, ya que de 36 puedes llegar hasta los 60 tranquilamente aplicando los mods. Y podemos ver que el porcentaje del 1%, la 3058 logra 40 FPS, mientras que la de 6, 31. Dentro de todo, no lo veo tan mal. Ahora, eso sí, en términos de consumo está muchísimo mejor la 3050, ya que consume casi la mitad. También la RTX 3056 GB va a venir por parte de Palit en modo sin ventilador. Por lo tanto, si querés un setup sin ventiladores, puedes sumar. Puedes sumar porque vas a tener mucho menos ruido. Es así, no le pongas un disco rígido a tu setup porque va a ser más ruido el disco rígido que la tarjeta gráfica. La RTX 4080 Super ya está disponible a $1000, que es el precio de lanzamiento, aunque me están comentando acá en el chat que no se consigue este precio por ahora, quizás porque no hay disponibilidad, quizás porque se está vendiendo todo. Ahora lo vamos a ver. En el canal hicimos un análisis de la 4070 Ti Super y 4080, pero también vimos que esta GPU era muy similar al rendimiento de la 4080 común y corriente. Sí, no había mucho cambio. Incluso teníamos estas primeras revisiones que salieron antes de la salida oficial, donde por ejemplo en 3D Mark, la 4080 Super, que la podemos ver en color verde, junto a la 4080 de este color beige, tienen un rendimiento muy similar. Pueden ver los puntajes. En Firestrike Extreme podemos ver 34.610 puntos la 4080 común y 34.805 la 4080 Super. Si bien gana la Super, el porcentaje es muy pequeño en rendimiento. Y si acá estamos viendo benchmarks sintéticos, pero también en videojuegos habían salido estas informaciones, donde en Cyberpunk a 2K 119 FPS para la 4080 y 118 para la 4080 Super, exactamente el mismo rendimiento. En Forza Horizon 5 164 FPS para la 4080 y 162 para la versión Super. En Call of Duty Modern Warfare 2 más de lo mismo, 156 contra 154. Y en Assassin's Creed Mirage 162 FPS contra 157. El rendimiento es exactamente el mismo. Incluso en el análisis vimos de parte de Gamer Nexus, donde en diferentes juegos a 4K, 1440p y 1080, la 4080 y 4080 Super tenían esto de diferencia: un 2%, 2.3%, 1%. La diferencia no era mucha.
Así que es una tarjeta gráfica que a priori la única diferencia grande que tiene es el precio, que sí, antes valía la 4080 $1.200 precio de lanzamiento y pasó a costar esta 4080 Super unos $1.000, lo cual es totalmente positivo. La crítica más grande más que nada es que no se diferencia mucho de la versión 4080 normal, pero eso no significa que no haya sido muy positiva en venta, ya que en Europa es una de las tarjetas gráficas que mejor se ha vendido en estos primeros días. En Minfactory, una tienda alemana, menciona que cuando salió la 4080 Super el 31 de enero, hace poquitos días, se vendieron unas 490 unidades, más que cuando se vendieron las 4070 Ti Super, superando la RX 7600 XT. Así que sí tuvo de positivo el recorte de precio, haciendo que se vendan más unidades, lo cual está bien, ya que una persona que se iba a comprar una 4080 directamente apuntaba a la 4080 Super y listo, estaba resuelto, más barata y en rendimiento un poquito más potente, así que está bien. Pero de vuelta, la crítica es porque no hay casi nada de diferencia en potencia bruta.